En la clase de hoy vamos a terminar nuestra unidad correspondiente a balances de energía en procesos no reactivos. Haciendo un breve repaso de lo que se vio en todo este capítulo, empezamos con ver que los balances de energía generalmente resultan en la necesidad de cálculos de entalpía. Esos cálculos de entalpía se podían hacer, digamos, o podemos obtener esos valores de entalpía o energía interna también, por ejemplo, a partir de tablas o diagramas. Si es que no conocemos ese valor de entalpía, vimos que podemos estimar esos valores dependiendo si el proceso es a presión constante o a volumen constante a partir de las definiciones de las capacidades caloríficas para sustancias puras, ¿verdad? En el caso para estimar también vimos lo que sería la regla de Cobb para estimar en este caso el CP de líquidos y sólidos a una temperatura cercana a 20-25 grados. Eh, Luego ya empezamos a trabajar con operaciones donde se requerían cambios de fase, donde básicamente lo importante que también se debería haber tenido en cuenta en ese momento o son las referencias que estamos utilizando para los cálculos de esas entalpías, ¿verdad? Porque normalmente una tabla de propiedades me da un valor de una temperatura de ebullición, pero como vimos, todas esas temperaturas del punto de ebullición, por ejemplo, estaban en condiciones de presión normal o una atmósfera, ¿verdad? Entonces, eh, esa debería ser nuestra referencia para a partir de ahí hacer nuestra trayectoria hipotética y hacer los cálculos de entalpía necesarios. Bueno, posteriormente ya empezamos a hacer, también vimos cómo estimar algunos valores de entalpía para cambio de fase a partir de algunas correlaciones que también vimos que son bastante sencillas y es una aplicación directa de ciertas ecuaciones. Y después ya pasamos al estudio de mezclas, en este caso gas líquido, que era básicamente lo que vieron en ciclometría la semana pasada, en donde hicieron tanto cálculos de balance de masa como también cálculos de balance de energía, ¿verdad? Para procesos, por ejemplo, como el enfriamiento adiabático. Entonces, lo importante que hay que tener de vuelta en cuenta cuando se trabaja con ese tipo de problemas es que, por ejemplo, el diagrama ciclométrico, como habrán visto, está hecho para ciertas condiciones que, por ejemplo, es válido solamente para una presión de una atmósfera, ¿verdad? Si es que tengo un sistema aire-agua o aire húmedo a una condición de presión que no es la presión de una atmósfera, ese diagrama ciclométrico, así como tal, no podemos utilizar y necesitaríamos recurrir a otro diagrama ciclométrico en otras condiciones de presión o ver la manera de poder ajustar esos datos, ¿verdad? Bueno, y finalmente en la clase del lunes lo que se vio fue la definición de lo que es el calor de mezcla o el calor de solución y básicamente cómo se pueden calcular esos valores de calores de solución o de dónde se pueden obtener esos valores. Vieron que básicamente una fuente de información que es la que manejamos es el Felder, en donde tenemos datos para tres soluciones, y también vieron que en el Perry hay una cantidad un poco mayor de lo que serían eh, distintas soluciones que no están en el Felder, ¿verdad? Entonces es una fuente de información, digamos, un poco más completa. También vieron que se pueden calcular los cambios de entalpía para soluciones a partir del conocimiento de la capacidad calorífica de esa solución, cuya fuente de información también vieron que es, en este caso para nosotros, básicamente el Perry, ¿verdad? Bueno, entonces, para empezar lo que vamos a ver esta semana, vamos a recordar que el problema o el último problema que resolvieron el lunes tenía varios pasos o tenía un procedimiento, digamos, de una trayectoria hipotética para obtener el cálculo de esa entalpía de solución. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si es que yo hago ese procedimiento para diferentes condiciones de temperatura y diferentes fracciones, por ejemplo, de, de la mezcla que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, en el diagrama que tenemos acá, tenemos un diagrama que es para lo que sería el ácido sulfúrico acuoso. Entonces,
es básicamente una mezcla de perdón, ácido sulfúrico líquido y agua líquida, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener distintas proporciones de ácido sulfúrico y agua, entonces voy a tener diferentes concentraciones, ¿verdad? Para diferentes concentraciones de vuelta yo puedo tener que esa solución va a estar a diferentes temperaturas, ¿verdad? Entonces, eh, siguiendo esa trayectoria hipotética que hicieron para resolver el problema, el último problema que hicieron el lunes, se pueden obtener, digamos, lo que serían básicamente los puntos que estarían formando parte de las siguientes curvas que vemos acá. Las curvas que vemos acá, según el diagrama está hecho de manera que lo que vemos en el eje X corresponda en este caso a la fracción másica de ácido sulfúrico y esta fracción másica, bueno, en este caso es indistinta, ¿verdad? La unidad de medida con la cual estemos trabajando. Eh, y lo que tenemos en el eje Y sería la entalpía de solución, porque fíjense que en este caso esa entalpía de solución, a diferencia de todo lo que vieron el lunes, está expresada en este caso ya por libra masa de solución. O sea, todas las entalpías de solución que por ejemplo están tabuladas en el Felder son entalpías de solución, pero todas están tabuladas por unidad de mol, por ejemplo, de soluto. En este caso, esta gráfica que está hecha acá está hecha para, en este caso, o por una base de cálculo de una libra masa de solución total. Entonces, ¿cómo obtenemos, digamos, esta tabla? Y básicamente es seguir ese procedimiento que mencionamos. Ahora vamos a ver un ejemplo para ver cómo obtener, digamos, por lo menos un punto de lo que sería esta curva para que ustedes tengan esa idea del trabajo que de repente toma obtener eso. Y la idea sería, si ya disponemos de una tabla o de un diagrama de este tipo, simplemente aprovechar que ya está hecho y utilizarlo para nuestros cálculos de balance de energía, ¿verdad? Sin necesidad de recurrir a nuestras trayectorias hipotéticas que estamos haciendo. Bueno, entonces lo importante que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con este diagrama particularmente también son las referencias que se utilizaron para este diagrama. Las referencias son, por un lado, agua líquida a una temperatura de 32 Fahrenheit y ácido sulfúrico líquido a una temperatura de 77 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a tomar como ejemplo, vamos a calcular la entalpía de lo que sería el ácido sulfúrico acuoso a una temperatura de 120 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos esto y nuestras referencias son agua líquida a 32 y ácido sulfúrico líquido a 77. Entonces, ¿qué es lo que se puede notar o qué es lo que se puede entender acá? Que primeramente la referencia que se toma para el agua líquida, que es 32 Fahrenheit, es básicamente la referencia de las tablas de vapor OES, ¿verdad? Quiere decir que esos valores directamente podría ir calculando sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y la del ácido sulfúrico, bueno, se eligió esta porque seguro que es útil a la hora de trabajar en experimentos en estas condiciones de temperatura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo quiero irme desde mis referencias hasta lo que sería la solución que yo tengo, ¿verdad? Entonces, yo quiero una solución que va a estar a 120, pero yo tengo mi soluto y mi solvente a 32 y 77. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento que tendría que hacer para obtener esto? Y vamos a tomar que el primer paso va a ser llevar primeramente nuestro solvente, que es el agua líquida, de 32 hasta agua líquida a 77. Entonces, esto sería un delta H 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría calcular ese delta H1? Y si la referencia en este caso es 32, yo quiero llevar de mi referencia al valor de 77, esto sería simplemente leer el valor de la tabla de vapor, o en este caso, ya que sabemos que coincide para el vapor o para el agua en este caso, con la referencia de ES.
Entonces, este sería el primer cambio de entalpía que calcularíamos. Lo único que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, también que faltaría agregar acá, es que yo quiero evaluar la entalpía de la solución de ácido sulfúrico a 120, pero con la base de 1 libra masa. Y la fracción o la composición de nuestra solución va a ser de 0,4 libra masa de ácido sulfúrico por libra masa y 0,5 libra masa de agua por libra masa. Con eso sí estaría completo, digamos, porque como vimos en el diagrama, yo tengo distintos valores de entalpía para distintas temperaturas y distintas concentraciones. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es, por ejemplo, calcular el valor de la entalpía a la fracción de 0,4 y la temperatura de 120, que sería sencillamente leer este valor que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, este valor más o menos sería el que tendríamos que obtener ahora mediante el cálculo que estamos haciendo. Entonces, vamos a comparar el trabajo que nos va a tomar hacer todo esto, que es simplemente leer lo que tendríamos acá, ¿verdad? Entonces, bueno, sería esto. Tenemos el delta H1, que sería directamente a partir de las tablas de vapor. La segunda etapa, ya que tenemos esto, entonces yo ya tengo ahora el agua líquida más el ácido sulfúrico líquido a 77. Entonces esto tenemos que llevar a la solución a 77. Esto sería entonces nuestro delta H2. Y ya sabemos que este delta H2 en este caso va a estar dado como el delta H de solución a una R que vamos a tener que calcular también, donde ese valor de R sería la definición que vieron, que es básicamente los moles de solvente por los moles de soluto. Entonces, esta sería la forma de calcular la segunda delta H. Entonces, ya tenemos ahora mismo nuestra solución, pero a 77, y el tercer paso sería entonces de llevar nuestra solución acuosa, que está a 77, a nuestra solución acuosa a 120 grados. Entonces acá tendríamos un delta H3, donde este delta H3 se calcularía como el Cp del ácido sulfúrico acuoso desde 77 hasta 120. ¿Está? Y al final tendríamos entonces lo siguiente. Fíjense que esto va a depender mucho de, o sea, los cálculos que vamos a hacer van a depender mucho de las unidades de medida con las cuales estemos trabajando. Entonces, un problema que tenemos ahora mismo es que básicamente estamos trabajando con temperaturas en Fahrenheit, y si utilizamos, digamos, unidades inglesas, bueno, vamos a tener que utilizar la tabla de vapor en esas unidades inglesas, y esto tendría que ser entonces, por ejemplo, BTU por libra masa de agua. Entonces esto yo tendría que multiplicar por la masa o por las libras masa de agua, que en este caso es lo que tenemos acá, que es el valor de 0,6, ¿verdad? Libra masa de agua por libra masa, porque estamos tomando una base de 1 libra masa de solución, ¿verdad? Nuestra entalpía de solución, por ejemplo, podemos sacar a partir de la tabla B11 que tenemos en el Felder, ¿verdad? Esa tabla B11 me da los valores de la entalpía de solución del ácido sulfúrico, pero con el inconveniente que
La unidad de medida con la cual está hecha la tabla es de kilojoule por mol, en este caso de ácido sulfúrico. Entonces, esto tendría que convertir a BTU por libra masa de ácido sulfúrico para multiplicar por la libra masa de ácido sulfúrico que tenga, de manera a poder eh, tener una, una misma unidad de medida para la entalpía que vaya sumando, ¿verdad? Y lo mismo para el tercero, ¿verdad? Para el tercer cálculo de entalpía tendríamos que esto sería la integral del Cp del ácido sulfúrico por dt, ¿verdad? Y vamos a ver que en este caso la tabla que vamos a utilizar para obtener ese valor de Cp, que es del Perry, el valor de la capacidad calorífica, que sería más o menos este, ¿verdad? A 40,49, que sería este valor, está, pero a una temperatura de 20 y la unidad de medida es de caloría por grado Celsius. Entonces, tenemos una serie de distintas unidades para todos los gustos de todos los colores, ¿verdad? Entonces, ese sería uno de los problemas con los cuales nos encontraríamos a la hora de hacer esto, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, voy a ir a un ES que ya tengo, digamos, preparado para ir viendo cada uno de estos pasos y vamos a ver cuál es el resultado final de nuestra entalpía, que básicamente nuestra delta H que querríamos calcular va a ser simplemente la delta H1 más la delta H2 más la delta H3. Vamos a diferenciar esto, vamos a decir que este delta H es específico por unidad de masa o moles, porque no estoy definiendo específicamente ninguna unidad de medida acá. Es simplemente de manera genérica, y ahora cuando nos vayamos a los valores de ese, sí vamos a ver cuáles son las unidades de medida para cada uno de estos cambios de entalpía. Entonces, esto sería lo que vamos a calcular ahora con ES. Todos estos cambios del H 1, 2 y 3 para ver cuánto me da esto. Bueno, entonces, esto sería nuestro problema que estamos tratando de analizar. Tenemos que las referencias son agua líquida 32, que es la referencia de tablas de vapor y ES, y el ácido sulfúrico líquido a 77. La masa de la solución, que es la base, es de 1 libra masa. Tenemos 0,4, que es la fracción de soluto o del ácido sulfúrico, y 0,6, que es la fracción del solvente o del agua. El valor de H1 es directamente el valor de entalpía para el agua a la temperatura de 77 y a la presión, en este caso, de 1 atmósfera. Para eso comprobamos la unidad de medida que estamos utilizando: sistema inglés, temperatura en Fahrenheit, presión en atmósfera y unidad másica. Quiere decir que este valor de H1 que vamos a tener acá va a estar dado en, como vimos acá, BTU por libra masa de agua. Quiere decir que para calcular el valor de H1 acá, este H1 tengo que multiplicar por el valor eh, de la masa de agua, ¿verdad? Que en este caso va a ser el valor de 0,4, ¿verdad? ¿Sí? Luego tenemos el valor de la entalpía de mezcla, que sería esto, ¿verdad? Entonces, para calcular esto, necesariamente tenemos que calcular el valor de R, que serían los moles de solvente sobre moles de soluto, o en este caso moles de agua sobre moles de ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces, lo que hice inicialmente fue calcular los moles de solvente y soluto a partir de la masa que tenemos inicialmente, ¿verdad? El problema es que la masa estaba en libras. Entonces, primeramente, esto sería convertir la masa X2, que es 0,6 libra masa, simplemente a kilogramos, ¿verdad? Entonces, 0,6 es nuestro solvente o el agua, y esto simplemente divido por el peso molecular para obtener, en este caso, unidades de moles. Lo mismo hacemos para el soluto, que sería X1 por
la conversión de libra masa a kilogramos dividido 98, que sería el peso molecular del ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces, con eso calculamos el valor de R, y el valor de R que en este caso encontramos es de 8,2 más o menos. Entonces, anoto este valor acá para tener a mano 8,2. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a nuestra tabla de 11 y vemos entonces que 8 estaría entre 5 y 10, ¿verdad? Entonces tendríamos que interpolar los valores de 58,03 y menos 67,03. Entonces interpolamos entre estos dos valores y el valor que obtuve al interpolar es esto que está acá, que es menos 63,79. Entonces, menos 63,79 está en unidades de kilojoule por mol de H2SO4. De vuelta, yo tengo libra masa de ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces, convierto esto que inicialmente está ahora por unidad de mol de ácido sulfúrico a lo que sería unidad de masa, que es simplemente esto dividiendo de vuelta entre el peso molecular, ¿verdad? Entonces, este valor de H2 masa que tenemos acá, menos 650,9, es simplemente kilojoule por kilogramo de ácido sulfúrico, que es simplemente convertir este valor que está acá, menos 63,79 kilojoule por mol a kilojoule por kilogramo de ácido sulfúrico. Y después, si ya hacemos la conversión propiamente, que sería desde kilojoule por kilogramo, que es lo que ya tenemos acá arriba, a BTU por libra masa, que es lo que yo tengo como dato acá, ¿verdad? Entonces, la H2, que es la que estamos calculando ahora, es este valor de menos 279,8 BTU por, en este caso, libra masa de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico como sustancia pura, ¿verdad? Porque habíamos hablado, o vieron que en este caso, todos los valores de las entalpías que tenemos acá están por unidad, en este caso, de mol de soluto, ¿verdad? Entonces, o se debería multiplicar este valor por, en este caso, la fracción de ácido sulfúrico para obtener en este caso ese valor, ¿verdad? Que en este caso sería entonces también multiplicar esto por 0,4. ¿Está? Esto sería por 0,6, ahora que veo, ya que esto es agua ahora. Esto sería 0,6 y esto es 0,4, ¿verdad? Y después tenemos el último cálculo de entalpía, que es el cálculo de nuestro CP/T. El CP en este caso obtuvimos de la tabla del Perry, en donde, como ya vimos, las unidades de medida tampoco ayudan acá, están en calorías por gramo grados Celsius, pero si nos fijamos al inicio de la tabla aclara que para convertir calorías por gramo grados Celsius a BTU por libra masa grado Fahrenheit, hay que multiplicar por el factor que en este caso es 1. Quiere decir que es lo mismo que yo esté leyendo estos valores de CP en unidades de caloría gramo grado Celsius que BTU libra masa, en este caso grado Fahrenheit. Entonces, por lo menos eso me está ahorrando en cuanto a lo que sería el trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces en teoría acá deberíamos de vuelta interpolar un poco para que sea un poco más preciso esto. La fracción que tenemos es de 0,4 y no 0,4049, ¿verdad? O 0,405. Pero aproximando vamos a dejar que el valor sería 0,67, ¿verdad? Entonces el CP del H2SO4 acuoso a la fracción de 0,4 libra masa de ácido sulfúrico por libra masa de solución es 0,677 y esto está en las unidades de BTU por libra masa de ácido sulfúrico como solución por grado Fahrenheit.
estos valores del CP, o sea, cuando hablamos de gramos o cuando hablamos de libra masa, en este caso es calorías por gramo de solución grados Celsius, por ejemplo. ¿Sí? Estamos hablando de gramos de solución ya acá, porque es el CP de la solución, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, calculamos el tercer valor de esa tercera entalpía, que es simplemente el CP, que es 0,677, por la diferencia de temperatura, ¿verdad? Que sería lo que resultaría después de integrar esto desde 77 hasta 120. Y esto vamos a multiplicar por, en este caso, 1, ¿verdad? Que es nuestra masa de solución. ¿Por qué? Y porque básicamente el delta H1 que obtuvimos está en BTU por libra masa de agua. Nuestra H2 está en BTU por libra masa de H2SO4 como soluto. Y esto está en BTU por libra masa de solución. ¿Sí? Entonces, de ahí, cada uno de estos productos que tenemos acá, ¿verdad? H1 va a ser por X2 que es 0,6, H2 por X1 que es 0,4 y H3 por 1. Bueno, entonces calculando eso, tenemos el valor de delta H que es menos 55,78. En realidad, este resultado, ya que todo se va a anular, va a quedar con el valor de menos, ¿cuánto? 55,78, y esto está en unidades de BT1 más, ¿verdad? Porque se anulan todo lo que serían la masa, ¿verdad? Pero yo estoy tomando esto para una base de una libra masa de solución, ¿verdad? Entonces, es correcto que yo exprese que esta cantidad de energía, que es la energía que en este caso se libera al formarse la solución y al calentarse desde nuestra referencia hasta 120, es de menos 55,78. ¿Está? Entonces lo que queremos ver ahora es el valor que obtuvimos de la tabla que tenemos acá, que es lo que hicimos al comienzo, ¿verdad? Entonces, si leemos más o menos el valor que tendríamos acá, esto es menos 40, esto es menos 50, esto es menos 60. Entonces, el punto intermedio que está acá, digamos, sería aproximadamente menos 55, ¿verdad? Y menos 55 está en BTU por libra masa de solución, que es básicamente lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, todo el procedimiento que hicimos ahora, todo esto es simplemente para obtener un puntito del gráfico que tenemos acá. Entonces, si yo quisiera armar el gráfico, tendría que hacer este mismo procedimiento tantas veces como sea necesario para distintas fracciones, por lo menos para las 10 fracciones que vemos, por ejemplo, acá, o un poco más, para las distintas temperaturas que tenemos también acá, ¿verdad? Que van desde 32, que sería la línea de congelación, porque 32 Fahrenheit sería 0 Celsius, ¿verdad? Fíjense que cuando tenemos la fracción másica de ácido sulfúrico igual a 0, quiere decir que no hay nada de ácido sulfúrico en la solución, y en realidad estamos hablando de la entalpía de agua pura, por ejemplo, en este caso. Y cuando hablamos de una solución que tiene completamente ácido sulfúrico, los valores que leeríamos en esta parte serían correspondientes a la entalpía del ácido sulfúrico también, como estado puro, ¿verdad? Bueno, entonces creo que se entiende la importancia de la utilización y la correcta utilización de este tipo de diagramas para, en este caso, los cálculos de entalpía de mezcla. Y lo más importante que creo que se tiene que notar es cómo facilita muchísimo los cálculos que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea que si yo tengo un problema donde dos de las entalpías son entalpías de solución y tengo que hacer todo este procedimiento para calcular esas dos entalpías, bueno, toma un poco de tiempo, ¿verdad? Pero si yo puedo leer directamente del diagrama, entonces mucho más sencillo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora sería un pequeño ejemplo para poner en práctica justamente el uso de este diagrama que acabamos de ver ahora. Vamos a continuar esto en un siguiente video.